Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra sesión de conferencias virtuales de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, ASOCIO. En este momento ya estamos cerca de 20 personas conectadas. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por estar conectados a nuestra sesión. Y como les indicábamos hace unos minutos, nuestra conferencia está siendo grabada para el registro que vamos a tener en nuestro canal en YouTube y en nuestra página web de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Entonces, en este momento ustedes ven en pantalla nuestras notas que les pedimos tener en cuenta para la conferencia. Como les informamos, la conferencia está siendo grabada. Va a quedar también disponible en nuestro canal de YouTube, al cual ustedes pueden acceder desde nuestra página de la asociación, que estoy poniendo en este momento en el chat, www.asociocolombia.org. Les pedimos, por favor, que durante la conferencia mantengamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras cerradas para no interrumpir a los conferencistas, y lo que vamos a hacer es que al final, para sus preguntas y comentarios, les pedimos que, por favor, abramos ese espacio al final. En el chat de la conferencia nos indiquen su nombre y afiliación institucional y escriban su pregunta en el chat de la conferencia para moderar las preguntas y hacer una sesión al final con nuestros conferencistas. Nuestros espacios de conferencias virtuales, pues como les hemos comentado en ocasiones anteriores, desde la Asociación Colombiana de Investigación Operativa y como es de conocimiento de nuestra comunidad, hacemos unas conferencias periódicamente. Esto, digamos que fue una herencia que tuvimos desde el año 2020, cuando se redujeron los espacios en que podíamos compartir nuestros trabajos. Y en esta primera sesión del 2023 tenemos la conferencia virtual titulada Perspectivas de Consumo y Riesgo en Cadenas Agroalimentarias. Mi nombre es Elena Valentina Gutiérrez y yo voy a ser la moderadora de esta sesión. Nuestra Asociación Colombiana de Investigación Operativa fue una iniciativa de nuestra comunidad para desarrollar, mejorar, aplicar y difundir, como promocionar los métodos y las aplicaciones de la investigación de operaciones en cualquiera de nuestras ramas. En este momento tenemos un poco más de 10 miembros institucionales, somos alrededor de 140 miembros que hemos venido creciendo desde el 2014, que se formalizó la asociación, y este es un espacio que hemos creado con el objetivo de reunir y hacer difusión a la comunidad de investigación de operaciones para que contribuyamos con estos objetivos estratégicos, específicamente de reunión y divulgación. Entonces, el espacio de nuestras conferencias virtuales tiene 3 momentos principales. Este primero, que estamos haciendo en este momento, contarles qué es la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Luego le daremos espacio a nuestros conferencistas invitados y al final de la sesión vamos a hacer unas preguntas y discusión en una especie de foro para darles espacio a todos de compartir. Entonces, para nosotros, pues es un honor y pues queremos agradecer específicamente a nuestros conferencistas en esta sesión que tenemos de perspectiva de consumo y riesgo en cadenas agroalimentarias. Nuestra primera conferencista, la profesora Sara Martins, es profesora adjunta del School of Technology and Management de la Universidad Politécnique de Porto. La profesora Martins es doctora y magíster de Ingeniería Industrial y Gestión de la Universidad de Porto y es también investigadora del INSCTEC, que en Sustainable Supply Chain, Retail Operations and Food Waste. El título de la conferencia de la profesora Martins es Be Fresh on Incorporating Consumer Behavior into the Supply Chain Planning of Fresh Products. Entonces, profesora Martins, para nosotros es un honor. La profesora va a dar su conferencia en inglés y las preguntas que haremos al final las podemos hacer alternativamente en inglés o en español. Profesora Martins, welcome to our conference and the floor is yours. Thank you so much. I had some problems here with the internet. Let's hope that this works better now. Thank you for the invitation, first of all. Now let's see if, will work fine. That's good. 1 second. I think I'll work. Okay. Okay. So I think you are already seeing the presentation, right? Can you just confirm it, please? Yes, we can see it. Okay, perfect. So
Thank you again for the invitation to present this work. So I will be presenting here a project that we have at Inesctec in Porto, Portugal. Okay, so this is a very big project that we have that is in collaboration with different researchers here in Porto, but also some researchers from America, from Chicago booth and the Texas, the University of Texas, and basically, let's see. Basically, we are focusing on the food supply chain, and we know that in food supply chain we have to deal with a very important and hard constraint, let's say, that is the perishability of our products, right? And we know the perishability is a major cause for waste generated in this type of food supply chain. We also know, and there is also a lot of data on this, that we know that there is a lot of tons of food that are thrown away every year, and we also know that on the other side there is a lot of people in the world that still don't have access to sufficient food supplies. When we look to the retail side, there are some studies that show that 50% of the total waste in the retailing results from expiring products, and that's where we can see that some of the causes for this problem relate to decision making that disregard consumer behavior, related to poor inventory management, for instance, and also a mismatch between supplier and retailer decisions. And that's where the Be Fresh project enters, okay? And that's the main focus of this project, is try to look to these causes and try to find new ways to tackle them. So in the Be Fresh we start, so the Be Fresh was born because we realized that there is a rule in the supply chain that is called the minimum life on receipt, that is set by the retailers. I don't know if you already heard about this or if you know something that is similar to this, but basically it's an agreement that retailers and suppliers do, but this value is set by the retailers. It's something that the retailers impose to their suppliers. So basically they impose a minimum shelf life to accept the product, okay? So if we think about a plan, an horizon of time, and if we think about the day of production and the expiration date of a product, we have the product lifetime, and if we and basically what Mallory does is like divides this time. And on one hand, if the product is sent from the supplier to the retailer with at least 1/3 or within the first 1/3 of its life, so if it is produced here at the beginning, and while we are still taking this first 1/3 of his life, it's sent to the retailer, it's still fresh, so the retailer accepts. But if it is delivered outside this 1/3, so if it is delivered afterwards, the retailer will reject this product. So this is the MLOR. So basically it's the amount of time that the supplier has, or the amount of time that we still need to provide to the retailer so that they have time to sell the product and for the consumers to consume the product. And if you think about this regarding the consequence of this rule for all the supply chain, what we have, if we are flexible with this rule, and if we say, okay, the suppliers can send everything to the retailer, the supplier could have more efficient productions, right? It can decide the lot sizing of its production and can be more efficient. But on the other hand, if this law rule is very restrict, what ends up is that the producer might try to decide and try to optimize its production, but if it is not able to sell everything on time to the retailers, it will have waste in their house, let's say. But let's assume that it does some lot sizing, it does some production, it has some products in inventory, but is not able to send the products on time to the retailer, but it still tries. And this in practice, that's what we saw. Some of them still try to send the products to the retailer, even if it doesn't comply with this rule.
what happens is that the retailer checks the validity of the product, and if it doesn't have enough validity, it sends the product back. What happens is that we have extra kilometers travel, it increases the complexity of the supply chain, and also it increases the amount of waste, because normally what happens is that at the end, suppliers and retailers try to arrange an agreement. And for instance, the supplier can say, okay, if you accept this product, although it's not so fresh as you wanted, I make you a discount, for instance, let's say. And so the product goes back again to the retailer. But while we are doing this, the product is losing its freshness. So it's not also good to have that. If the product goes to the store, but is not so fresh as we wanted, what can happen is that we don't have enough time to sell it to the consumer. It might happen that it becomes outdated before we sell it. And in this case, we have waste at the retailer. But even if we are able to sell it, if we sell it within its last day of validity or 2 days of validity, it might happen that it still becomes waste at the consumers. And we don't want this, right? We want a supply chain that is sustainable, right? And doesn't matter if the waste is in one case or if it is in another. If it is waste, we are not being sustainable, and we know that the later the waste happens, the more impact it has, and also more costs we can have in the supply chain. So that's what we want to study, and what we saw is that although this is a very common practice in reality, so the companies do this, and it seems like it's a very general agreement around the world along every actor in the supply chain, that they agree on this 2/3 law rule, there are still the number of studies that tackle this problem is still very seldom. Okay, very few works already tackle this. Only these last ones that are here that already try to see how we can define this rule. But just to understand the reasoning behind this rule is that the retailer wants to have enough time to sell its product and enough time for the consumer to consume the product, right? So it seems like, okay, the rule makes sense, but does it make sense to make this rule for all types of products, even a product that has 1 year of shelf life, right? One thing is to make this rule for a product that has 10 days of shelf life. Another thing is for products that has 1 month, for instance. Another thing is for 1 year. So, and that's what we want to study. So if this makes sense or not, and what is the impact on this. So our one of the first works that we did was, okay, let's try to simulate the supply chain, the food supply chain, to try to understand the effect of this rule. So basically, we simulated the full supply chain, so the producer, the transportation to the retailer, and then consumers buying the products, okay? Here we made some assumptions. So the producer has the production and also the warehouse of the product. If the product doesn't comply with the MLOR, it is wasted at the production, so we don't have that back and forth of transportation, and there is no additional agreement, so we simplify that part. If the product goes to the retailer, is on the shelf, and if it is expired before being sold, it is wasted at the retailer. So basically, we made a simulation of the different actors, assuming lot sizing for the production, assuming inventory policies at the producer and at the retailer, so based on simple methods from the literature, considering a periodic review, LIFO policies for the retailer. So we normally customers tend to pick up the last, or the LEFO, if you want to say, the freshest product from the shelf. But when we look to the distributor to the producer, what we are saying is that we have a FIFO, or if you can say a FEFO
policy where the producer can decide what product to send, and it will send the oldest product so that it makes sure that all products are sold. So based on the simulation, we focus on three main KPIs, so three main indicators, so the costs, the waste, and also the freshness, okay? So this rule, the idea behind is that we want still to have, for the product to be used by the consumer, so we want to see if the freshness of the product, what is the age of the product when it's sold, if this is impact or not. And the results that we have, so we simulated different products, so different shelf lives. The M is the different shelf lives. And what we saw is that, okay, for short-term products, short-life products, we see that if we relax them more, so if more tends from 100 to 0, we see the costs increasing for all the supply chain. But for products that have longer shelf lives, the costs increase a bit, but then tend to be stabilized, and for distribution, for the supplier, it reduces. Okay, so it seems like already here, but that maybe the consequences and the impact of this rule is not straightforward for all the product. If we look to the waste indicator, we see that for short-term products, the waste is reduced as we relax them more, but then it starts increasing. But for long shelf life products, the waste can be reduced significantly if we relax this MLOR rule, and it can tend to 0. If we look to the freshness indicator, so what is the age of the product when we buy it, so as a consumer? So what is the average age of the product? So the age is the inverse of the freshness. The higher the age, the less the freshness of the product. We see again that for short life products, if we relax them more, we will be selling products near the expiration date. But if for products that have longer shelf life, we see that the age increases, but there is a part where it stabilizes. Okay, so even if I'm relaxing them more, although I'm able to accept products older than this, doesn't mean that the supplier will send products older than that, right? So it seems like we are still able to keep the type of freshness that we are delivering to our consumers. So this was a first work just to try to have a feeling on the impact of this rule in the supply chain. And then we start thinking about, okay, but how can we make the supply chain collaborate and achieve overall sustainable supply chains? So how can we define this rule in a different way? What is the impact of this rule in different performance when we try to analyze this more in detail? And in this case, we compared a model where we are fixing the MLOR rule. So we keep it fixed as a 66% percentage. And then we compare with a model where the MLOR is a decision variable. And in this case, we look to two different models. One that is only focused on the production side, so it's a single echelon model. We are just looking to the producer problem, and we define a production plan, and we try to see what is the best MLOR rule. And in another case, we try to put together, so we define a two echelon model. So we look together to the supplier and the retailer, and we created an integrated model. And in here, we still try to obtain the production plan, but also the replenishment of the retailer, assuming the MLOR rule as a decision variable. Here, just to
to give a brief idea, so it's a simple model, taking in consideration the production and inventory balancing, taking in consideration the setup and outsizing costs, and also that on the retail side, we have different types of consumers, or some consumers that are more LEFO and others that are more FEFO in the terms of the type of product that he will select from the shelf. So very briefly, the results that we got from this mathematical models, from this optimization, the ones that I want to focus here is that even by relaxing a bit the MLOR, with the freshness that we increase is not significantly, okay? So, and we realize that by relaxing the MLOR by 12%, it leads to a slightly reduction of the average freshness. So, although I'm being more flexible and I'm allowing my supplier to deliver products that have older age, so are not so fresh, okay, doesn't mean that affects the average freshness. It just means that I'm allowing it to deliver those products that way, but on average, the freshness will be more or less the same. And this is a very interesting insight, and that's what led us to our main question that are moving this project. That is, okay, so the what is in the middle of all of this is what the consumers really want. So as a consumer, do I matter if the product has today still 10 days of validity or 11? For me, is it different for me or not as a consumer? Okay, that's what we want to analyze, because if it is the same for the consumers, the retailer doesn't have to impose to the suppliers that the product is delivered with 11 days. If it is delivered with 10, for the consumer it is the same. Okay, although if we can see that when we have a product that has 4 or 5 days of validity, maybe in this case this makes a difference for the consumer. It's not the same, and in this case we have to be more strict with our supplier. No, I want my product with 5 days of validity. Okay, so we start to look into this, so try to understand the consumer behavior towards this the product attribute. So we want to understand the impact of the validity of the product, so the remaining shelf life of the product, to see how what was the perspective of the consumer and their willingness to pay for this type of products. What we did here, we tried to analyze data from an European retailer and try to understand what motivates the choices of the consumers, what are driving their choices. And basically, we focus on the yogurt portfolio from a larger retailer, and basically we retrieve data from sales, okay, from that retailer, and we were able to check what was the price of that yogurt, and we could estimate an average remaining shelf life of that product. So if the consumer selected a product that had still 2 days of validity, or if it had 5 days, or if it had 10 days, and what was the price. Okay. Besides this, because the retailer was performing a discounting policies, there were already some products that when they were near the expiration date, they already had a reduced price to try to motivate demand to buy that type of product. So that allow us to check if that discounting policy was making the demand increase or not. Okay, and try to cope on that to get some insights. So basically, in this study, we have consumers, we have yogurts, and basically the consumer will select a specific SKU, and it might have 2 choices. One that has higher
expiration date but is priced higher, and another that has a discount price but is near the expiration date. So which one of them the consumer chooses? We use the mixed logic model, so an econometric model, to study this effect. And what we realize is that there is a non-linear relationship between the willingness to pay for one extra day and the remaining shelf life. If we see here in this graph, I don't know where it is my mouse. So if you see here in this graph, the willingness to pay is how much is the customer willing to pay for an extra day of that product. Okay, a product has 0 days of validity, so it already expired. How much am I willing to pay for an extra day? Or it has 1 day. How much am I willing to pay to have 2 days of validity instead of 1? And so on and so on. So as we can see, when the products are near the expiration date, we are willing to pay more for an extra day. So each extra day really has an impact, an influence on the consumer. So we value differently these types of products. But once we have more products with higher validity, so when they have, for instance, 40 days of validity, 1 extra day for the consumer, they don't seem to have to see much value on that. So they are not willing to pay more for a product that has 41 days instead of 40. So with these insights, it seems like maybe all the products, they are not the same, okay? And maybe you don't need to be very strict on the expiration date of our products that we are imposing to our suppliers, depending on the product. So that's the idea behind. And these first results that we had contradicted some conclusions from another work from Tsirus and Hellman that identify that this relationship was linear, and we are seeing that is not. One of the big difference between the two studies is that Tsirus made this study based on stated preference, so based on a survey performed to the consumers. In our case, we based our study on revealed preference. So we didn't ask to the consumer what he wanted, we saw what he did on each situation. So that's basically the idea. So from these insights regarding the consumer behavior, we want to improve retailers and suppliers' operation, and now we are focusing on two sides. So with these insights, how can we improve the definition of the Malloy rule? And from another side, how can we improve the dynamic pricing? So the discounting policies of retailers. So when should the retailer make a discount, and how much the discount should be? So this is the future research of this work, and also try to integrate all of these decisions together, having in mind what the consumers really value, and try to use that to improve some models that are already being proposed in the literature for some time. So thank you very much, and if you have any questions, any comments, or even if afterwards you are interested in this topic, please feel free to contact me. Thank you very much. Thank you very much, Professor Martins. I don't know if can you hear me okay at this moment? Yes. Perfect. Well, thank you very much for this interesting presentation. As we were mentioning earlier, we will have questions and comments at the end. So we thank you for sharing your work with us. And so we will have a moment at the end to have a conversation with our audience. Now, I would like to just do a short reminder for all of us and for Professor Sara. So, solo para recordarles pues que estamos grabando nuestra sesión para que quede el registro, y como le decía la profesora, vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios al final de la sesión. Entonces,
Muchísimas gracias a la profesora y ahora le vamos a dar paso para continuar con nuestra jornada al profesor Nicolás Clavijo Puritica. Nicolás en este momento es candidato al doctorado en Engineer and Industrial Management de la Universidad de Porto. Nicolás también es máster en Ingeniería Industrial en Logística e Investigación de Operaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia y es investigador del INSTEC in Resilience Analytics and Sustainable Supply Chain. La conferencia de Nicolás es titulada Analysis of Road Disruptions in a Agri-Food Supply Chain Network, Ability Approach. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, puedes compartir tu presentación. Hola, muy bien. Muy buenos días para todos y para todas. Buenas tardes allá en Europa. Muy bien, voy a compartir mi presentación. Por favor, me confirman si me escuchan bien, si me ven bien. Te escuchamos y te vemos bien. Perfecto, entonces aquí estoy compartiendo ahora mismo. ¿Qué tal allí? ¿Se ve? Sí, y ya estamos viendo tu presentación. Bueno, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias también a la profesora Sara por unirse a esta conferencia que tenemos en la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Y bueno, mi presentación, ustedes van a ver los slides en inglés, pero evidentemente va a ser relatada en español. Esto hace parte de mi proyecto doctoral. Hoy trataré de dar, digamos, una visión general de lo que se quiere llegar con el enfoque de solución para aquellos problemas relacionados con la resiliencia en cadenas agroalimentarias. Considero que es una parte complementaria al discurso que viene dando la profesora Sara en su conferencia previa, dado que ella habla en su mayoría desde la perspectiva del consumidor. Bien, y cómo esa perecibilidad de los productos y cómo esas condiciones de tener un producto fresco son tan importantes y pueden ser gestionadas de manera transversal en la cadena de suministro. Bien, yo voy a hablar desde el punto de vista del productor, donde se genera, digámoslo así, la generación de la carga. Y pues bien sabemos que en economías en vías de desarrollo, pues tenemos grandes problemas en temas de infraestructura que muchas veces hacen que estos productos no lleguen tan frescos a los sitios de venta, ¿cierto? Grandes superficies, tiendas, entre otros, especialmente en nuestros hogares. También, digamos que en este trabajo he participado mi advisor, el profesor Pedro Amorim, de la Universidad de Porto, el profesor Andrés González, de la Universidad de Oklahoma. Brevemente pasaré por la introducción, hablaré sobre el problema, pasaré por el enfoque de solución y la metodología, algunos resultados preliminares en una cadena de suministro prototipo, que en este caso es para la cadena de suministro láctea, unas conclusiones y unas referencias finales. Bien, regularmente en el negocio de las cadenas de suministro agroalimentarias, muchas veces podemos considerar cadenas de suministro que tienen, digamos, un gran despliegue logístico, una gran cantidad de centros de acopio para los diferentes alimentos y llegan bajo una logística bastante agresiva a nuestras ciudades. Sin embargo, esto no representa, digamos que el común denominador en las cadenas de suministros agroalimentarias, especialmente en Colombia y países similares. Realmente nosotros tenemos escenarios en los cuales tenemos más una logística regional, donde la logística en esa primera milla resulta ser protagonista. ¿Y qué es lo que pasa en esa primera milla? Realmente lo que nosotros tenemos son situaciones en las que tenemos en la distribución local varios productores, ¿cierto?, de diferentes alimentos que tienen quizás pequeñas porciones de tierra cultivadas, una modalidad de monocultivo o policultivo, y prácticamente con el propósito de ser, digamos, competitivos, muchas veces se asocian, entonces trabajan de una manera asociativa, de tal manera que se pueden tener, por ejemplo, descuentos por volumen en el momento de comprar agroinsumos, o podemos utilizar en una economía de recursos en el momento que vayamos a hacer una negociación. Entonces, entre más volumen hacemos, tenemos más poder de negociación
con los diferentes actores a lo largo de la cadena. Y eso todo se despliega en un ambiente regional antes de que llegue a las grandes ciudades. Por esta razón me he enfocado en esta parte. Dentro de lo que podemos analizar, digamos, si bien es cierto, estas cadenas de suministro están sometidas a un gran conjunto de interrupciones, de condiciones de riesgo, de vulnerabilidad. Bien. De ahora en adelante creo que el punto más importante a atender es el tema de la resiliencia. ¿Qué tan resilientes pueden ser estas cadenas agroalimentarias que tienen estas características? Y solo quiero marcar algunas diferencias entre algunos términos que pueden ser parecidos y que muchas veces inclusive los podemos utilizar como sinónimos. Es la agilidad de la cadena o la agilidad del sistema, la flexibilidad, ¿bien? La cual es una característica de adaptabilidad, ¿cierto? A ambientes cambiantes. La robustez, que es una medida que es proactiva, es qué tan robusto, qué tan preparado estoy antes de que ocurran estos eventos de riesgo y qué tan dispuesto estoy para poder afrontarlos. Y finalmente la resiliencia. ¿Por qué me enfoco en resiliencia? Porque la mayoría de estos elementos, de estos eventos, nos cogen por sorpresa. Muchas veces no tenemos un estudio profundo en lo que puede ocurrir en las diferentes operaciones de la cadena de suministro, ya sea por una causa interna de nuestra organización o por un evento externo, la naturaleza o algún otro evento creado por el hombre. Por eso muchas veces actuamos de manera reactiva y por esta razón hablamos un poco más de resiliencia que de robustez, aunque debo decir que no son mutuamente excluyentes. De una manera muy rápida, ¿cómo podemos entender esa resiliencia? Prácticamente nosotros podemos iniciar con un 100% de funcionalidad de nuestro sistema, nuestra cadena, o de nuestro sistema de producción-distribución de agroalimentos, si lo podemos poner en contexto, y llega un momento en el que encontramos una interrupción, ¿cierto? Pasó algo en el cultivo, o pasó algo en la carretera, o tuvimos una situación social que no nos permite hacer la distribución de nuestro producto, o así como vivimos hace unos años, ya tenemos una disrupción de largo plazo como el COVID. Resulta que el sistema se va a recuperar en algún momento, pero se le va a tardar, ¿cierto? Va a tardar un tiempito. Y ese tiempo, mientras nos recuperamos, digamos, va a hacer que progresivamente vayamos recobrando nuestra funcionalidad hasta que volvemos a estar en un nivel 100% funcional. Y muchas veces podemos llegar a mejores niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nos vamos recuperando de esos eventos disruptivos, vamos aprendiendo y vamos generando soluciones aún mejores y llegar a un mejor estado que el anterior. ¿Bien? Listo, muy bien. Esto nos genera un triangulito que es muy conocido en la literatura como el triangulito de la resiliencia o el triángulo de la resiliencia, que en sistemas agroalimentarios tienen algunos unos aspectos un poco más difíciles de tratar porque estamos hablando de alimentos especialmente. Entonces es muy importante qué tan dispersos y qué tan lejos de los centros de consumo van a estar esos alimentos, cómo nosotros podemos anticiparnos a la atención de dichas disrupciones, ¿bien? Y generar un escenario un poco más resiliente, sujeto a un montón de condiciones como la percibibilidad, que es una de las restricciones más duras que se tienen en este tipo de sistemas. Por supuesto, pues todo eso nos genera un conjunto de retos, ¿cierto? Dado que tenemos que tener en nuestro plan y en nuestra agenda cómo anticiparnos ante esos eventos disruptivos de largo plazo o de corto plazo. De largo plazo pueden ser poco probables, pero que cuando ocurren generan grandes estragos, y pues aquí vienen problemas como las pandemias, la pandemia de COVID, o pueden venir algunos otros eventos como por ejemplo las crisis que se nos vienen de los coletazos de la pandemia, de las crisis económicas, conflictos geopolíticos como los estamos viviendo hoy en día, entre otros. Y hay otros de corto plazo, que muchas veces por ser de corto plazo no los vemos venir y no nos da la capacidad de reacción. Voy a enfocarme en eventos de corto plazo asociados a infraestructura. Y aquí tocamos un tema bastante interesante, y es que existe una relación directa o una interdependencia entre las diferentes infraestructuras que tenemos digamos, en un territorio. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, si yo quiero entender qué es lo que está pasando en mi cadena agroalimentaria en un alto nivel, muy seguramente yo voy a hallar explicaciones en las interrupciones que han tenido las diferentes infraestructuras. Por ejemplo, si nosotros vemos la interrupción de una infraestructura de transporte, del sistema eléctrico o de las telecomunicaciones, muy seguramente no se interrumpen de manera aislada. Muchas veces puede haber un efecto de cascada que hace que la afectación de una red de infraestructura afecte otras redes de infraestructura. Hace un par de días está la noticia de que tenemos el colapso de un puente, ¿cierto? Acá entre Quindío y el Valle del Cauca, y eso ha generado ciertos problemas. Imagínense que la caída de ese puente también haya generado estragos, por ejemplo, en la red eléctrica, ¿cierto? O en la telecomunicación. Los corregimientos vecinos o los pueblos vecinos no se pueden conectar a Internet. Y a eso me refiero. Eso afecta en algún momento las operaciones que llevamos a cabo en la cadena de suministro. ¿Bien? Ok. Dentro de las alternativas que nosotros podemos implementar como estrategias para volvernos más resilientes, en la literatura están reportadas un montón. Entre ellas podemos tener, por ejemplo, multiple sourcing, podemos tener diferentes proveedores que nos pueden atender en el caso que un proveedor esté interrumpido. Entonces, pues tenemos un backup supplier, por ejemplo, que es acá otra estrategia. Podemos tener la sustitución, podemos tener posicionamiento de inventarios, podemos tener múltiples elementos. Cuando nos falla la red vial o el proceso de transporte, puede ser muy común pensar en procesos de rerouting o un reruteo de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana tenemos que utilizar ese puente que se cayó hace un par de días, pues tenemos que ver una vía alternativa para poder transportar nuestros alimentos. Eso ha sido ampliamente estudiado en la literatura. Digamos que hay una convergencia en lo siguiente, y es que primero, las cadenas agroalimentarias necesitan un tratamiento especial dadas sus condiciones específicas. Segundo, en países en vías de desarrollo tenemos un reto muchísimo más grande, dado que la complejidad de las redes viales, la complejidad de la infraestructura, pues es mucho menor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros llegamos a un punto distante en nuestro país, por ejemplo, voy a poner por ejemplo de Colombia, si vamos a ir a un punto muy remoto, quizás no tenemos N caminos para llegar a ese punto, sino que tenemos una única vía. Y si esa vía se interrumpe, muy seguramente vamos a quedar descomunicados. Y tercer elemento es la importancia que se tiene en el estudio en ambientes de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, toda esa incertidumbre, cómo la trabajamos, cómo la tratamos y después la convertimos en insights que nos permitan hacer una anticipación ante estos riesgos. Con este estudio, digamos, queremos atender tres principales preguntas, o al menos en lo que estoy mostrando el día de hoy. Primero es, bueno, si nosotros queremos anticiparnos un poco, sería interesante tener una predicción, en este caso, de un tipo de disrupción en la cual me voy a enfocar, y es cierres viales. Y es como yo puedo hacer la predicción de cierres viales que permiten desplegar las operaciones de las cadenas de suministro agroalimentarias. Segundo, ¿cuál es el impacto que tienen esos cierres viales en el desempeño de las cadenas agroalimentarias? Y cuáles son, digamos que las estrategias más promisorias para poder atender este tipo de disrupciones. Bien. Como contribución, digamos que es un tema que se puede atender desde diferentes aristas y por supuesto nosotros dentro de este estudio hemos tomado como caja de herramientas un enfoque que llama el Resilience Analytics. Ese Resilience Analytics toma, digamos, los principales pasos o las principales perspectivas del Data Analytics y las pone al servicio de mejorar la resiliencia. Entonces pasamos por una etapa de descripción, de diagnóstico, luego hacemos predicción y después pasamos a realizar implementaciones, por ejemplo, en este caso, de modelos de programación lineal, programación entera mixta, entre otros, con el propósito de dar prescripción, es decir, qué vamos a hacer después de que hemos podido predecir algunos elementos importantes en la disrupción vial. La metodología general, como se ve,
viene de esta manera. Entonces nosotros arrancamos con una descripción de los cierres viales que tenemos, tomamos como estudio el caso Colombia, hacemos un análisis predictivo, luego establecemos cuáles son los escenarios para un caso específico, tenemos que aterrizar, digamos que un caso específico, una cadena de suministro específica, que para este estudio voy a mostrar resultados para una cadena de suministro láctea. Luego viene digamos, un esfuerzo bastante importante en poder hacer prescripción, es decir, bueno, definir cuáles podrían ser el comportamiento de las estrategias, en este caso rerouting, en el caso que yo vea la cadena de suministro láctea interrumpida. Para poder obtener esto, para poder desarrollar esto, dos modelos han sido desarrollados, uno con un objetivo clásico de minimización de costos y otro con un enfoque un poco más orientado a la sostenibilidad del sistema, y es emisiones de CO2. ¿Listo? ¿Cómo se despliega? Es un método bastante sencillo. Primero vemos la cadena de suministro, que no tiene interrupción, que no tiene cierres viales, y vemos cuál es su comportamiento óptimo con respecto a los flujos, con respecto a las entregas, al desempeño mismo de la cadena. Luego, a partir de los datos de predicción que hemos obtenido, hacemos un escenario en el cual interrumpimos algunos segmentos viales de esa cadena de suministro y vemos cuál es su comportamiento. Si queremos optimizar un sistema interrumpido, ¿qué nos da? Y finalmente, cuando aplicamos un sistema de rerouting o establecemos cuáles son vías alternas, volvemos a optimizar y finalmente hacemos comparaciones y decimos si ese rerouting puede ser útil o no. Comparamos métricas económicas, ambientales y sociales, lo cual viene bajo un enfoque de sostenibilidad, y luego arrojamos unas prescripciones. Estamos, digamos, dentro de un esqueleto en el cual utilizamos una metodología de Data Analytics. Tenemos un dataset bastante nutrido, con más de 50.000 cierres viales en Colombia entre 2018 y 2020. Son datos suministrados por el Ministerio de Transporte, específicamente por Invías, quienes son unos aliados prácticamente de este proyecto. Luego hacemos un 80% de toda la labor de este proyecto, es un procesamiento de datos juicioso con el fin de darle estructura a todos estos datos que hemos venido trabajando, y posteriormente aplicar un conjunto de modelos de Machine Learning que nos van a permitir hacer la predicción. ¿Listo? Utilizamos como contexto un sistema de validación denominado Cross Validation. Luego utilizamos estos modelos para hacer un entrenamiento y un testeo de los modelos, hacemos una optimización de parámetros y finalmente sacamos un modelo predictivo. Bien, dentro de los modelos dentro de los modelos que aplicamos para poder comparar, vienen modelos que nos permiten generar unos outcomes desde el punto de vista binario o dicotómico, y en este caso es tener o no tener cierre vial. Esos son los dos elementos que queremos predecir. Especialmente puede asemejarse muchísimo a un problema de clasificación. Aplicamos Logistic Regressions, árboles de decisión, Random Forest y Gradient Boosted Trace. ¿Listo? En este caso. Dentro de la metodología propuesta, bueno, vamos a ir directamente al modelo de optimización. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí les voy a dar un contexto. Prácticamente nosotros tenemos una cadena muy sencilla en donde tenemos proveedores, tenemos posteriormente unas plantas de producción, unas plantas de procesamiento de los alimentos, digámoslo así, y finalmente un conjunto denominado clientes o con zonas de consumo. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de vehículos para el proceso de abastecimiento, es decir, los flujos entre los proveedores y la planta, y otro conjunto, una flota diferente, una configuración diferente para la distribución, para el delivery. Bien, y tenemos evidentemente tiempos discretos, que en este caso están dados por semanas, y unos múltiples escenarios que nos van a permitir trabajar a lo largo digamos, con el enfoque basado en escenarios, llamémoslo así. Parámetros comunes de costo, de flujo, de disponibilidad, de la capacidad de los nodos, de las emisiones de CO2 por kilómetro en cada uno de los tipos de vehículos, ya sea para abastecimiento o para distribución. Tenemos algunas métricas y algunos parámetros asociados con los conductores, que ya les voy a contar más adelante por qué incluimos este elemento.
y es precisamente por el factor social que tenemos en este sistema, costos y consumos de combustible, inclusive costos asociados a los peajes, los denominados toll costs. Tenemos dos puntos importantes en esta estrategia de implementación. Uno de ellos es que cuando el sistema no está interrumpido, nosotros podemos tener flujo libre entre cada relación origen-destino en nuestro sistema, ¿cierto? Yo puedo enviar y el vehículo puede ir y venir sin ningún problema. Sin embargo, cuando nosotros interrumpimos el sistema, o es decir, cuando la cadena de suministro está interrumpida porque yo tengo cierres viales, yo lo que debo asegurar para una estrategia de rerouting es la generación de nuevos arcos en mi sistema, y esos nuevos arcos muy seguramente van a afectar varias cosas. El tiempo de conducción de los conductores, evidentemente la longitud del arco, adicionalmente los costos de combustible, entre otros. Por lo tanto, todo lo que relaciona el costo del viaje se va a ver afectado. ¿Listo? Y este es uno de los principales enfoques que vamos a tener en cuenta. Ustedes se preguntarán cómo hacemos para poder hacer el escenario disruptivo o el escenario interrumpido. Y es precisamente un conjunto de matrices de adyacencia en donde tenemos prácticamente unos y ceros, que en este caso no son variables binarias, sino son parámetros que toman valores unos y ceros, en donde vamos a tener la interrupción o no de un arco específico. Y esos son estos parámetros que ustedes ven acá en color azulito. Los parámetros que ustedes ven acá como en naranja, en color rojito clarito, son parámetros del sistema cuando está interrumpido. Listo. El primer modelo que nosotros obtenemos o desarrollamos es un modelo convencional de minimización de costos, ¿cierto? Con sus restricciones convencionales de capacidad, de demanda, de viajes permitidos, y contabilizamos las emisiones de CO2 para el sourcing o para la parte de abastecimiento y para la entrega ya del producto terminado, el abastecimiento de la leche y posteriormente la entrega ya de los productos terminados. Bien. Esto lo optimizamos en condiciones no interrumpidas. Asimismo, el segundo objetivo, que es un objetivo de emisiones de CO2, las cuales los queremos minimizar, también lo optimizamos sin necesidad de estar interrumpido el sistema. Entonces tenemos la minimización de las emisiones de CO2 en el abastecimiento y en la distribución, sujeto a un conjunto de restricciones similar al que acabamos de ver. ¿Qué pasa cuando el sistema está interrumpido? Vamos con la función de costo. Entonces, cuando yo tengo el sistema interrumpido, yo lo que hago es involucrar esas matrices de adyacencia, que son matrices de unos y cero, que afectan el lado derecho de la restricción que nos da la capacidad. Hagan ustedes de cuenta lo mismo que hacemos cuando desarrollamos problemas de diseño de cadena de suministro, diseño de red, en donde tenemos que definir qué nodos abren, qué nodos cierran, o qué nodos van a estar habilitados o no, y esa binaria la colocamos al lado derecho de la restricción. En este caso no colocamos una variable binaria, sino una matriz, ¿cierto?, de orden paramétrico que nos hace esa interrupción. No es variable porque son datos que obtenemos a partir de las predicciones. Y finalmente lo que hacemos es, cuando implementamos el modelo resiliente o el modelo que ya ha incluido la estrategia de resiliencia, en este caso el rerouting, lo que hacemos es simplemente afectar aquellos parámetros que se han visto incrementados o reducidos porque tenemos un arco extra, es decir, una ruta alterna que fuimos obligados a tomar porque el sistema está interrumpido. A grosso modo, esa es la manera de poder atender el problema. ¿Qué resultados hemos tenido? Vamos desde el punto de vista de Data Analytics. ¿Qué pasó en la descripción? Pues en la descripción tenemos una fase muy importante de análisis de datos, en donde hacemos un filter engineering, digamos que desciframos muy bien qué es lo que está pasando con los datos, especialmente para los cierres viales, desde luego, entender claramente en el contexto qué significa un colapso, ¿listo? Y qué significa un deslizamiento. Entonces, la imagen de arriba es un deslizamiento, ¿cierto? O un movimiento en masa, que es el nombre que tiene técnicamente. Y un colapso es cuando nosotros decimos se cae un pedazo de la carretera al barranco o nos quedamos en un pedazo de carretera. ¿Listo? Entonces, la diferenciación entre ellos. Entender este tipo de casos nos permite
alimentar un poco mejor los modelos predictivos que vienen posteriormente, dado que evaluamos cuáles son las causas. Hay digamos, una definición de los múltiples niveles en los cuales podemos hacer el análisis, ¿cierto? Una cosa es que podamos hacer el análisis de lo que ocurre en el país por completo. Otra cosa es que nosotros podamos hacer el análisis de lo que ocurre en las diferentes regiones. Y finalmente podemos ir a un bajo nivel de análisis, que es el que nos permite conectar con cadenas de suministro específicas, en donde nosotros podemos detallar segmentos viales detallados y ver su comportamiento en términos de interrupciones. En este GIF que les estoy mostrando en este momento, en la parte izquierda del slide, es una historia de prácticamente cuál es digamos que el cuadro de riesgo, llamémoslo así, o el perfil de riesgo que pueden tener los diferentes cierres viales. Tenemos acá una clasificación ABC muy convencional, en donde marcamos en rojo, digamos, cuáles son los eventos de riesgo que son catalogados como un altísimo riesgo, casi una catástrofe, deslizamientos, inundaciones, tenemos accidentes graves, etc. ¿Listo? En el B, ¿cierto? Que son los iconos de color azul, o los cuadritos, los triángulos invertidos de color azul, tenemos riesgos intermedios, ¿cierto? Pueden ser algunos eventos en los cuales hemos tenido interrupciones que no duran mucho, que se pueden solucionar fácilmente, pero que aún así generan algunos estragos en la vía e interrumpen las cadenas de suministro agroalimentarias. Y los del tipo C, digamos que son eventos, si ustedes ven, son eventos más raros, pero son eventos en los que no tenemos mayores afectaciones. Imaginen que analizamos estos tipos de eventos para cada uno de los niveles. Bien. Nosotros encontramos dentro del estudio que si nosotros analizamos de manera separada estos eventos, muchas veces no podemos encontrar unas relaciones muy significativas entre ellos, ¿cierto? O unas variables explicativas que nos dejen ampliar la información y la data que tenemos al respecto de ellos, para poder hacer un buen diagnóstico, que es la siguiente etapa en el Data Analytics. Por esta razón nos fuimos obligados a atender uno de las principales fuentes de estos tipos de eventos de riesgo o de estas interrupciones, que es el clima. Entonces fuimos a las bases de datos del IDEAM, descargamos todo el reporte de precipitaciones y tratamos de asociar, y esto puede sonar sencillo, pero fue un trabajo arduo. Tuvimos que asociar los diferentes valores de precipitaciones a cada uno de los puntos geográficos en donde hubo un reporte de un cierre vial. Entonces, prácticamente estamos hablando de cruzar dos grandes bases de datos, teniendo en cuenta que la manera de reportar las precipitaciones por parte del IDEAM pueden ser N dispositivos de captura de datos, ¿cierto? Que yo podría asociar a un solo punto de cierre. Por lo tanto, digamos que ahí tocó correr un pequeño modelo de asignación en donde teníamos que identificar cuál era el mejor dispositivo a asignar a cada uno de los cierres. Esto para cada día, para todos los días entre 2018 y 2020, lo cual fue bastante interesante desarrollar. ¿Qué más encontramos desde el punto de vista descriptivo? Ya voy a acelerar hacia la siguiente parte. Tenemos el comportamiento de los cierres totales y parciales que tenemos en el país, y eso nos deja ver cómo en un nivel intermedio en las regiones pueden desplegarse estos resultados, sea que tengamos cierres parciales o cierres totales. Y notemos solo cuáles son los que se llevan la mayor proporción. Por ejemplo, en cierres parciales, Cundinamarca se lleva, digamos, una alta frecuencia de cierres parciales, mientras que en cierres totales, Santander, departamento de Santander, se lleva una mayor proporción. Esto, digamos, si estamos evaluando el factor de riesgo del que les hablé previamente. Ahora, si nos vamos directamente a los modelos predictivos, nosotros aplicamos los 4 modelos que les he comentado previamente ya en la cadena específica. Tuvimos que identificar en el bajo nivel de análisis cuáles son los segmentos viales, dónde están ubicados los proveedores, dónde están ubicados los clientes y las plantas. ¿Listo? Esto está ubicado en el altiplano cundiboyacense, y esto nos permite aplicar para los segmentos viales el proceso de predicción. Nosotros aplicamos 4 modelos: árboles de decisión, random forest, gradient boosted trees, and logistic regression.
hicimos un cross-validation donde tenemos 10 faults y tenemos un split ratio del 0.7. Cada segmento vial puede tener un diferente modelo. Vale la pena decir esto, para cada segmento vial se corre el experimento y posteriormente hacemos un análisis que nos permita hacer una simulación de escenarios. Acá un resumen de cómo se comportó. Prácticamente nosotros tenemos dos métricas importantes. Acá el área bajo la curva del predictivo y el class recall o la sensibilidad del modelo. Los puntos de color negro hacen referencia a los decision trees, los puntos rojos es random forest, los puntos verdes significan gradient boosted trees y los azules un logistic regression. ¿Qué encontramos acá cuando entramos en detalle? Encontramos, por ejemplo, acá tomamos un segmento vial que está codificado como el road segment 52 o el segmento vial 52, que conecta la planta con el proveedor número 5 y el proveedor número 3. Es la carretera que utilizan esos proveedores. Al aplicar los modelos predictivos, nosotros encontramos varias métricas de exactitud, de error, ¿cierto? Un error cuadrado medio, el IUC, el R cuadrado, y en este caso, evidentemente, tenemos un mejor resultado para gradient boosted trees. Bien. Basado en ello, vamos al detalle. Vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los mejores predictores de esos cierres viales, en este segmento vial que afectan a esos proveedores? En este caso, mantenimientos viales, las precipitaciones, evidentemente las lluvias y la severidad del cierre, que es, digamos, una variable que también se tuvo en cuenta. Por otro lado, digamos que no hay, digamos, mayor impacto por deslizamientos, por demoliciones, por inundaciones, entre otros. Luego, como nosotros tenemos esas probabilidades de ocurrencia, nosotros lo que hacemos es pasar a un modelo para simulación. Vamos a hacer la simulación a partir de una distribución de probabilidad de eventos discretos, una distribución discreta, que en este caso se llama el Zero Inflated Poisson Model, lo cual nos permite simular múltiples escenarios, en este caso 44 escenarios, para saber ese segmento vial cómo se puede interrumpir a futuro. Al aplicar los modelos, que es un modelo bastante sencillo como les comento, tenemos la aplicación de la estrategia de rerouting. Por ejemplo, si este segmento vial fue interrumpido, cómo encontramos un segmento vial alterno que es un poco más largo y eso cómo nos genera, digamos, algunos impactos. Bien, como resultados, por ejemplo, cuando corremos el modelo de costo, tenemos acá, por ejemplo, para los 44 escenarios, como cuando no tenemos disrupciones, tenemos un modelo bastante estable, y cuando tenemos el sistema interrumpido, cómo los costos pueden generar unas variaciones significativas. Esto quiere decir que hay escenarios que generan mayores impactos, ¿cierto?, en el sistema que otros. Acá voy a pasar rápidamente en esta comparación del modelo interrumpido y del modelo cuando se aplica la estrategia de rerouting. Visualmente tenemos que ver muy específicamente algunos puntos para ver las diferencias, si hubo diferencia significativa o no. Tenemos diferencias en las emisiones de CO2 y en las horas de trabajo que tienen algunos de los conductores de ENES que están asociados a estas rutas. ¿Qué más podemos identificar? Podemos identificar ante las tres variables de sostenibilidad, de costo, de la social, que en este caso es como la carga de trabajo de los conductores, y las emisiones de CO2, que hay cosas bastante interesantes. Pueden haber algunos escenarios en los cuales yo puedo tener que el sistema interrumpido, por ejemplo acá el escenario 19, el sistema interrumpido genera más horas de trabajo para los conductores que el sistema no interrumpido. O por el contrario, tener algunos puntos, casos que nos llaman la atención, en los que tenemos inclusive, menos emisiones de CO2 en algunos casos. Puede ser porque en el trayecto más largo la velocidad del vehículo puede ser mayor, puede tener menos tráfico y muy seguramente la eficiencia en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2 puede ser menor, ¿cierto? Pero digamos que no es una sorpresa que a mayores distancias recorridas vamos a tener mayores emisiones por los exhaustos de gases de efecto invernadero y por supuesto un incremento en el costo. A modo de conclusión sobre todo el estudio,
Bueno, vale mucho la pena hacer estudio de interrupciones de corto plazo, ¿cierto? En este caso, cierres viales, y pueden ser utilizados para anticipar aquellas perturbaciones en la continuidad de las operaciones de la cadena de suministro agroalimentario. Dos, si bien es cierto, nosotros no podemos predecir exactamente el momento y la carretera y el segmento vial específico en donde va a haber el próximo cierre vial. Eso sería una locura tenerlo. Pero lo que sí podemos entender es cuáles son los mejores predictores en segmentos viales específicos para poder explicar esos cierres viales. Luego, utilizarlos en modelos de simulación que nos permitan ambientar el futuro de la operación de la cadena de suministro, sus interrupciones, y seleccionar mejor cuál es la estrategia resiliente que le funciona a mi cadena. ¿Listo? No va a haber una fórmula general para todos los tipos de negocio. Y finalmente, pues que hay una relación directa entre la resiliencia y la sostenibilidad. Bien, si bien es cierto, hay un impacto directo. Si queremos establecer una estrategia resiliente, en este caso que evaluamos el rerouting, nosotros encontramos que evidentemente vamos a tener más tiempo de conducción para los drivers en este caso, y evidentemente mayores emisiones de CO2. Por lo tanto, es un conflicto que vale la pena estudiar y, digamos, seguir analizando. Como futuro de este tipo de estudios, ser incisivos en el análisis de la incertidumbre. Los siguientes pasos en este estudio muy seguramente va a ser el desarrollo, o más bien es el desarrollo de un modelo de programación robusta, en donde los diferentes actores pueden tener unas soluciones un poco más, llamémoslas cómodas, ¿cierto? En el modelo, considerando estos eventos de incertidumbre. Un two-stage Stochastic Programming Model también puede funcionar muy bien, en donde yo puedo evaluar las futuras interrupciones, cómo van a afectar mis decisiones de ahora. Esto viene para la planeación de cultivo, inclusive para la planeación de la distribución. Y evidentemente la resiliencia, como se evidencia en países en vías de desarrollo, especialmente para cadenas agroalimentarias, tienen una personalidad distinta. Esa condición de resiliencia tiene una personalidad distinta, en donde evidentemente la interdependencia con la red de transporte es fundamental. Seguimos sobre el mismo discurso en el que si tenemos mejores vías, muy seguramente vamos a tener sistemas agroalimentarios más resilientes, y muy seguramente mejores productos y unos precios un poco más bajos en los grandes centros urbanos de consumo. Bueno, muchas gracias. 36 minutos me demoré. Disculpen si me pasé unos minutos. Muchísimas gracias por su atención y quedo ansioso de las preguntas, comentarios. Aquí dejo mis correos electrónicos por si hay algo en lo que ustedes quisieran profundizar o algo en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación. Esto ha estado muy interesante. Yo creo que esta jornada en la que hemos visto la aplicación no solo de métodos de la investigación de operaciones, sino también de nuevos métodos de la analítica descriptiva, la analítica predictiva, como bien Nicolás nos lo ha presentado. Bueno, muchísimas gracias a los dos conferencistas. Entonces, ahora tenemos un espacio para las preguntas, para los comentarios que nuestros asistentes quieran hacer, tanto a la profesora Sara Martins, con quien tuvimos la primera conferencia, como al profesor Nicolás David. Entonces, bienvenidos todos. Si quieren indicarnos sus preguntas o comentarios en el chat, o si lo quieren hacer de viva voz, bienvenidos. Les damos un espacio para eso. Los escuchamos, los leemos. Les decía yo al inicio que si quieren hacer la pregunta en español o en inglés, no hay problema. Podemos traducir también para la profesora Sara Martins. Bueno, Daniel ha levantado la mano. Adelante, Daniel. Si quieres hacer tu pregunta, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, sí? Sí, señor. Buenos días, excelentes conferencias, muchas gracias. A Nicolás le hago una pregunta. El modelo que utilizaron en el case study, el caso de estudio, ¿lo aplicaron para algún cultivo en particular ahí en la región cundiboyacense? Hola, Daniel, un gusto saludarte. Sí, señor. Sí, eso fue aplicado para una cadena de suministro del sector lácteo.
ellos prácticamente su sistema, no me detuve mucho a hablar mucho de ello, perdón. El sistema de ellos prácticamente hay diferentes productores que cada uno tiene, digamos, su granja, llamémoslo así, con sus vacas, etcétera. Se hace una recolección, se hace un acopio, luego ese acopio va directamente a la planta de procesamiento. Allí se saca principalmente leche en Tetra Pak y algunos otros productos derivados de la leche que no hacen parte, digamos, que del pareto o de su negocio principal, que es distribuir leche. De allí llegan a los diferentes municipios vecinos, entre ellos está Bogotá también, en donde pues se vende prácticamente todo lo que ellos logran producir en leche. Entonces, ese es el sistema y, digamos, fue muy particular poder analizarlo, dado que, como mencioné en la charla, ese sistema tiene una personalidad muy específica. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que en algunos casos el sistema, cuando la estrategia del rerouting, cuando me voy por la vía más larga, muchas veces el costo del transporte está dando menor. Y gracias por la pregunta porque me permite hablar de esto. Como el costo era menor, la razón era decir, bueno, pero ¿por qué? Resulta que la vía que se interrumpía era una vía que tenía peaje y la nueva vía no tenía peaje y eso hacía que muy seguramente se redujera. Se incrementa el tiempo de entrega, evidentemente, pero el costo tiene ahí como una pequeña compensación por no pagar peaje. Esto no puede que no ocurra en otros sistemas en otras cadenas, por eso tiene que ser muy específico el trabajo con cada caso de estudio. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Bueno, más preguntas o comentarios lo pueden hacer de viva voz en el chat. Nicolás, también creo que si queremos aprovechar que la profesora Sara Martins está con nosotros, profesor Sara, if you want to comment or if you want to, I don't know, ask something to Nicolás' work, you're also welcome to share your impression at this moment. Or Nicolás, if you want to ask Professor Sara Martins, I don't know if she can hear us, okay? No, de pronto si el público tiene alguna pregunta para la profesora Martins, estamos muy atentos, o para mí, con mucho gusto. Bueno, mientras nuestro público se anima, yo realmente estoy aquí como tomando nota de todo lo que estamos aprendiendo sobre todo en la forma en que se modela el riesgo y la forma, Nicolás, en que tú planteas las métricas de la resiliencia. Tengo un par de preguntas, son solo curiosidades. Cuando tú hablas de la interdependencia en la infraestructura, luego en el modelo tú nos mostrabas que a los lados derechos de las ecuaciones lo que hacías era poner como unos parámetros binarios en términos del grafo, es decir, por ejemplo, si el puente del río La Vieja, que tuvo este accidente esta semana, tiene esa interrupción, en términos de tu grafo, ¿hay alguna otra forma en la que tú modelas de manera explícita esa interdependencia entre la red? O sea, la forma en que tú pones eso en tus restricciones o cómo lo has visto en la literatura. Bueno, acá hay algo bien particular, Valentina, y es que, digamos que en esta matriz que se arma, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre partimos de datos históricos, ¿cierto? Siempre partimos de toda la data histórica, de un segmento vial específico, cómo se interrumpen, y luego esas frecuencias de interrupción las traducimos en probabilidades. Luego, si algún modelo de probabilidad, digamos, teórico se acomoda, lo que hacemos es tratar de replicarlo mediante simulaciones, y eso finalmente nos puede dar n matrices, ¿cierto? Cada escenario puede ser una matriz distinta, de unos y ceros. Uno significa que el nodo que está en fila con el nodo que está en columna se interrumpe. Si da cero, quiere decir que no hay interrupción alguna. ¿Listo? O, digamos, si uno tiene otra manera de modelarlo, puede tomarlo al revés. Cero interrumpe, uno, hay flujo normal. En este caso se tomó de esa manera. Si es 1, prácticamente el 1 en el lado derecho de la restricción multiplica el parámetro de capacidad, por lo tanto no pasa nada en ese árbol. Pero si en esa relación, llamémosla IJ,
hay un 0, prácticamente ese arco queda totalmente interrumpido y queda inhabilitado, ¿cierto? Entonces, en la literatura, evidentemente, viene muy frecuente digamos, como la interrupción hipotética basada en, como que, bueno, ensayemos qué pasa si nosotros aleatoriamente seleccionamos arcos y los interrumpimos y evaluamos. Es una parte de la literatura. Otras contribuciones hablan de que no, hagamos un ejercicio un poco más estadístico, identifiquemos la distribución de probabilidad discreta que explica esas interrupciones. Entonces pasan por hipergeométricas, Bernoulli, Poisson, discretas, binomiales discretas, hipergeométricas, entre otras, y digamos que pueden brindar diferentes comportamientos, evidentemente después de un proceso de bondad y ajuste, ¿cierto? De saber, esto sí se comporta como este otro. Y el enfoque que nosotros estamos teniendo, y por eso digamos que es una contribución distinta, lo que nosotros hacemos es tratar de, mediante el modelo predictivo, ¿cierto?, hacer un conjunto, valga la redundancia, de predicciones para un segmento vial en particular, y a partir de esas probabilidades generar los distintos escenarios, ¿sí? Lo cual, digamos, es un efecto distinto, lo cual tiene dos repercusiones. Tiene una muy buena ventaja y tiene una limitación. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros no estamos haciendo simplemente un proceso como de forecast, en el que en un momento T específico vemos cómo se comporta la variable, sino que con el predictivo podemos entender, además de ese punto específico donde podría ocurrir la interrupción, podemos saber el por qué. Quiere decir cuáles son los principales predictores. Entonces nos va a decir mantenimiento, inundación, deslizamiento, colapso, etc. Entonces tenemos más riqueza de información en ese punto. ¿Cuál es la limitación? La limitación viene en el error, ¿cierto? Muy seguramente hacer digamos, una ambientación futura basada en estos datos, en estas probabilidades extraídas del modelo predictivo, tiene un arrastre de error. Y ese arrastre de error es que si vimos, por ejemplo, que el mejor modelo para el segmento vial que evaluamos en este estudio que acabo de mostrar fue la aplicación de Gradient Boosted Trees. Ese Gradient Boosted Trees me va a mostrar unos valores de error. Yo me estoy arrastrando eso para generar los futuros eventos, ¿cierto? Quiere decir que los futuros eventos ya vienen con ese error. Eso que nos implica que tengamos que hacer muchísimo, digamos, un tratamiento del error un poco más incisivo y tener bastante cuidado en el momento de concluir, ¿cierto? Porque ahí las significancias juegan un papel distinto. Y yo creo que esa es la gran discusión de trabajar con modelos predictivos para poder anticipar los cierres viales, en vez de utilizar un enfoque tradicional o de interrupciones aleatorias o de interrupciones explicadas por distribuciones de probabilidad. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. No sé si haya más comentarios, preguntas para el profesor Nicolás, para la profesora Sara. Lo pueden hacer también de viva voz. Professor Sara, I also have only a curiosity about your project, because you were describing in your presentation that it's a large project that you're working with your research team. So I was wondering if you have had any experiences on implementing, actually considering the consumer behavior into these fresh supply chains in Portugal, if you have a specific implementation of certain agricultural products that you have experienced on in Portugal. Yeah, so this the main idea of this project came actually from practice. So we were discussing with different companies here in the food supply chain about their challenge, and then this question about the MLOR rule appeared. They said that they were dealing with this and this was struggling the production and transportation of products. And then we start analyzing, okay, why we have this rule, no one knew. Everyone uses it. No one knows from where it comes from. We start discussing this in different international conferences, and then we found out that this is applied everywhere around the globe, and no one knows who defined it or why, and why is it used at 66%, for instance. And that's when we arranged some companies to work close with us. So we are really
working with a production, so with a producing company and a retailer, to try to analyze this consumer behavior and try to make these companies collaborate and try to define a better way for this rule. So we are putting companies working together and talking and trying to improve and make more sustainable supply chain. That's our main goal. So that our research is really put to practice and we see some results. So the study that we did on consumer behavior is really from data from a retailer. We are already starting to use that for the discounting to try to improve the waste that they have on the stores. And the idea is to try to integrate that with the MLAW rules. So try to put here some agreements between retailers and suppliers so that we avoid the amount of waste that nowadays we know that there is, and try to see how we can put this more sustainable. So that's our main goal, and we are always discussing this with practice. Yeah. Thank you very much. Very interesting. Nicolas, you also have a comment. Please go ahead. Yes, Sarah, thank you. I was thinking in one possible environment to apply your project, your approach. I'm thinking of maybe I would like to know your opinion about to use the MLOR criteria in real-time operation. For instance, we are involved in different environments of buying products, fresh products for the restaurant, for instance. They're in Portugal, for instance, with Uber Eats and Glovo and all this one. But this kind of operation is more real time. The couriers have to be selected to deliver an order, and it is very important to understand that maybe the restaurant have the different orders that they are ready to be delivered, and it start to lost all the quality if the courier is delayed or something like that. Do you think we are able to apply these MLOR criteria in that real-time operations? No, so because we have two things. One thing is if you are thinking about a client that is, for instance, a restaurant that is buying to the retailer, there's something, and there the quality, so the freshness of the product, and if you are talking about normally about the vegetables and meat or fish or wherever, there the quality and the freshness of the product is very critical, right? And in here, so with MLOR rule, we are not focusing so much on types of products that are so fresh, especially because there the MLOR rule don't even apply. It's more appearancing criteria. So like the shining, how fresh it is. So it's more about the appearancing characteristics, right? And in the MLOR rule can only be applied when you have like a stamp. So you really have a date about your product, right? And even then, we know that for very short life products, it's very tricky to try to tackle it and try to change something because the retailer wants to make sure that it's able to sell, and those types of products are very hard to tackle, let's say. But if we are able to show that, okay, keep the very fresh products as it is, but ones that have a bit more of a shelf life, like 1 month or more than 1 month, why can't we change this rule? Why do we need to be so strict? Because what is surprising is that the rule is applied even if the product has 2 years of expiration date. So if a product has 2 years of expiration date, does it really make sense for you to force your supplier to deliver the product still with 1 year and something of validity? 1 year is not enough. 10 months is not enough for you to sell the product. Do you really need to
to have the product delivered with 1 year and something. Doesn't make any sense. At least for us, it doesn't make. With this logic, doesn't make sense. Maybe there is something behind that we still don't know, and that's what we are trying to analyze, and that's why these talks with the companies are very useful, because every time we talk with a new company, we find something new that we didn't were thinking before, and this is very helpful for us, right? We want to model the problem, but we want to model the real problem, right? Otherwise, we have a solution that doesn't solve the problem, right? But yeah, so we need to make sure that, okay, very fresh on one side, fresh or a bit more than fresh on the other. So we need to be careful on that. Tackling fresh is always very, very tough. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Professor Martins. I know you understand perfectly our Spanish, so I apologize if I was just talking too fast in Spanish. Muchísimas gracias, profesor Nicolás, también. No sé si hay algún comentario o pregunta final para cerrar nuestra sesión. Bueno, en todo caso, los profesores nos brindaron también sus direcciones de correo electrónico de contacto si queremos hacer alguna pregunta adicional. Desde la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, profesora Martins, profesor Clavijo, muchísimas gracias por su tiempo, por darnos este espacio para compartir su trabajo. Creo que es un aprendizaje para todos en conocer de sus proyectos de investigación, de las actividades en las que están desarrollando en este momento todos sus proyectos. También desde la Asociación Colombiana de Investigación Operativa queremos invitarlos, ya estamos trabajando también en la programación de nuestra siguiente sesión de las conferencias virtuales. Esta será programada para junio. Tenemos un tema muy especial porque queremos también tener el tema de la equidad de género en primera instancia en función de las mujeres colombianas que tienen aplicaciones de investigación de operaciones, que están en Colombia, que están en otros países, y esa será la temática de nuestra conferencia virtual programada para el mes de junio, para lo cual les daremos toda la información previamente en nuestros canales. Por último, quiero recordarles que como grabamos nuestra sesión, probablemente algunas personas no pudieron conectarse a la sesión sincrónica. El registro del video que estamos haciendo queda disponible en nuestra página web, que está vinculada, donde ustedes encuentran pues, el vínculo al canal de YouTube de Asocio. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todas, a todos. Nicolás, Sara, muchísimas gracias por su tiempo, a todas por conectarse, a todas las personas por conectarse, y estamos en contacto para vernos en junio. Muchísimas gracias, profesor Martins. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Thank you. Muy bien. Bye, bye. Bye, bye. Bye.